Bueno, yo soy aquí un espontáneo, un poco, un minutín y marcho, porque el protagonista que presenta el libro es Julio Gomariz y luego, bueno, el presentador es Pablo Alcántara, que también es un historiador y escritor. Yo vengo como, bueno, la gente que los trae, ¿no? Soy un colaborador de la Fundación Federico Engels, ¿no? Una fundación de estudios socialistas. Estamos en la caseta 13, llevamos, pues bueno, muchísimos años aquí. Y bueno, contaros brevemente que bueno, la Fundación Federico Engels nace con una finalidad pues muy concreta, ¿no? Que es armar ideológicamente pues a la clase obrera y a su juventud, ¿no? Nosotros concebimos el estudio de la lucha del movimiento obrero por su emancipación, pues bueno, no como un mero ejercicio de erudición, ¿no? Sino que todo lo contrario, ¿no? Queremos que la experiencia acumulada de nuestras derrotas, de nuestras victorias, ¿no? Su conocimiento es la mejor herramienta de combate en una guerra que la clase obrera libra, pero que nosotros no empezamos, ¿no? Creemos que en la historia no existe la imparcialidad, ¿no? Nosotros tomamos evidentemente partido, ¿no? Por los nuestros, por lo menos desde que existen las clases sociales, ¿no? Y bueno, desde la Fundación, entrando un poco en el tema del libro, ¿no? Siempre hemos mantenido que, bueno, que si bien la dictadura, ¿no? Fue derrotada por la lucha de miles de trabajadores y trabajadoras, de jóvenes, de gente como Julio Gomariz, lo vais a ver ahora, ¿no? Que son un auténtico ejemplo, ¿no? Para todos nosotros, para mí, para Pablo, ¿no? Los franquistas no fueron depurados, ¿no? Lo estamos viendo ahora claramente, ¿no? Muchas veces nos decían, vuestro discurso es franquismo, tal, cosas, tal. Pues pones la tele ahora y vamos, es el mismo de siempre, el de ellos, ¿no? Porque ellos, ¿no? Los franquistas y sus herederos, pues bueno, se disfrazaron de demócratas, y muy disfrazados, ¿no? Y continuaron controlando la sociedad, ¿no? En beneficio de sus intereses, desde sus empresas, desde la judicatura, ¿no? Tienen los mismos apellidos, desde el ejército, desde la policía, desde la corona, desde la iglesia, ¿no? Y el tiempo al final da y quita razón, ¿no? Y ahora mismo se han quitado la careta, ¿no? Se han quitado la careta y además, bueno, después de un levantamiento obrero tremendo, ¿no? Porque nosotros mantenemos que Podemos, todo esto es producto del levantamiento, la crisis del 2008, el 15M, las marchas de la dignidad, ¿no? Gamonal. El movimiento obrero salió a luchar, creó un partido político y bueno, aquí estamos, ¿no? Pero bueno, queremos que se han quitado la careta y vienen llenos de ganas de revancha, ¿no? Babeando absolutamente odio de clase con la clara intención de imponer de nuevo, pues bueno, su ideario, que es el de siempre, ¿no? Dios, patria, familia, ¿no? Son auténticamente los fachas, el facha ibérico de toda la vida, ¿no? Es decir, la conclusión que sacamos es que la llamada transición, el régimen del 78, no fue más que un apéndice de aquella dictadura, ¿no? Y no es cierto que no quieran abrir las cunetas estos tíos. No, en absoluto, ¿no? Donde están los abuelos y abuelas de mucha gente. Si es necesario, no van a dudar en abrirlas, pero para meter a sus nietos y a sus nietas. Nosotros lo tenemos claro. O sea, tenemos un periódico por ahí, lo decimos bien claro, ¿no? Y además no lo inventamos, ¿no? Lo dice la clase obrera de siempre, ¿no? Al fascismo no se le discute, se le combate, ¿no? Se disfracen como se disfrazan, sabemos lo que pretenden, ¿no? Ahora mira cómo están, ¿no? Cuando el movimiento obrero explote, se rompa la paz social, ¿no? Y bueno, por eso creemos que se hace tan importante, pues bueno, mirar a nuestra historia, ¿no? Como hacen estos dos, Julio y Pablo, ¿no? Y bueno, extraer las lecciones de la historia, recordar cómo los vencimos una vez y prepararnos para vencerlos de nuevo, ¿no? Porque tenemos fuerza suficiente, ¿no? para hacerlo, ¿no? Y nada más, agradecer tremendamente a Julio que se haya desplazado, ¿no? Que es un auténtico, pues bueno, ¿no? Un héroe para nosotros, ¿no? Un tío que entregó toda su vida y va a morir luchando, ¿no? Y aquí tenemos a Pablo, ¿no? Que es un tío, ¿no? Que, no sé, es un producto de cómo, ¿no? Hijo de coreanos que llegaban en Avilés, ¿no? Lucharon, trabajaron, levantaron Avilés y consiguieron que el hijo del obrero fuera a la universidad, estudió, ¿no? Podría estar hasta ganando dinero con sus libros, tiene uno muy famoso, pero bueno, entrega sus conocimientos a su clase, ¿no? Y es digno, ¿no? Eso quiere decir que avanzamos, ¿no? Sí. Bueno, y yo creo que al final van a dar un mensaje de ánimo y de esperanza, que es lo que necesitamos, ¿no? O sea, Morillón tiene el ayuntamiento, pero las calles serán siempre nuestras, ¿no? Somos más y más fuertes. Nada más. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer, ¿no? A la Semana Negra la invitación, ¿no? A poder presentar este libro, ¿no? Los últimos zarpazos, que es una investigación inédita, ¿no? sobre
lo que fueron, ¿no?, los últimos presos del franquismo, ¿no?, y la represión de los últimos años de la dictadura, porque, bueno, como vamos a entrar un poco ahora, frente a lo que nos han vendido, ¿no?, desde la historiografía oficial o desde la derecha, ¿no?, la transición o los últimos años del franquismo no fue una época ni tranquila ni pacífica, sino que hubo miles y miles de detenidos, de fusilados, ¿no?, de ejecutados, de torturados. Y bueno, pues este libro saca a la luz esa investigación, ¿no?, completamente inédita, este listado, ¿no?, de represaliados y de presos. Agradecer a Julio, ¿no?, el estar aquí, ¿no?, desde hace muchos años que nos conocemos, ¿no?, cuando le entrevisté para mi tesis doctoral. Y bueno, fue él el que me dijo, ¿no?, que estaba haciendo esta investigación, ¿no?, y desde la Fundación Federico Engels hemos sacado este libro, que es una gran aportación, ¿no?, a la memoria histórica, a la memoria democrática y a la lucha, ¿no?, de los presos de la dictadura, de las luchas que tenemos ahora en la actualidad, ¿no? Y bueno, pues agradecer también, ¿no?, a la Fundación Federico Engels y a todos por asistir, ¿no? Lo vas a hacer un poco así formato entrevista, porque yo creo que es un poco más novedoso y un poco más así, más entretenido para la gente. Entonces, bueno, pues le voy a hacer una serie de preguntas a Julio que, bueno, se irá respondiendo, y luego, si hay un pequeño turno de debate, pues se puede debatir, y luego también se pueden, quien lo quiera comprar el libro, pues se va a firmar allí y demás por parte de Julio y tal, ¿no? Bueno, pues eso, este libro, ¿no?, es uno de los primeros estudios, ¿no?, que aborda lo que son los últimos presos del franquismo. De hecho, es una lista completamente inédita, ¿no?, de todos los... de un listado, ¿no?, inédito de presos del franquismo. Bueno, Julio, ¿qué objetivos pretendías con este estudio y qué datos aporta relevantes e inéditos? Espera, Julio, acércate el micro. Bueno, vamos a ver, vayamos por partes. Lo primero, muchas gracias a la organización de este evento, muchas gracias a la Fundación Federico Engels, y vamos a empezar haciendo una pequeña descripción de lo que puede ser este trabajo. Lo primero que me llama la atención de estar aquí en un sitio dedicado al género negro es que en este libro va a haber y vais a encontrar jueces, vais a encontrar policías, vais a encontrar funcionarios de prisiones, vais a encontrar cárceles y vais a encontrar muchísimos presos. A diferencia de la literatura de género, en este caso no son personas ficticias. Estamos hablando de personas totalmente reales, documentadas y cuyo origen y militancia en los casos que se ha podido está presente. El trabajo tiene 6 partes. Las más importantes o las más didácticas van a ser las dedicadas a la discusión de datos y el análisis de los mismos, y tiene 6 tablas, tiene 680 páginas. En un sitio que se trata de tanto crimen y demás, he tenido que venir armado con la única arma que tengo, que es esto. Bueno, entonces, siguiendo, pues el trabajo pretende desmontar una serie de mentiras que se producen a diario, de manera sistemática, continua, cansina, sobre lo que fue el final de la dictadura, lo que fue la transición y lo que fue la ley de amnistía, y ahora también se ha puesto de moda denostar contra la ley de memoria democrática. Primera de las cosas, lo que se pretende es demostrar una serie de falacias que iremos contando y desmontando a lo largo de esta conversación, que desafortunadamente va a ser breve. Bueno, desde cierta historiografía, ¿no?, desde los medios de comunicación, desde ciertos partidos, ¿no?, que ahora están, por desgracia, ¿no?, en el Ayuntamiento de Gijón, ¿no?, como pues el PP, Vox, pues se nos ha vendido, ¿no?, una idea de que, bueno, pues los últimos años del franquismo, la transición, pues fue una época, ¿no?, donde no hubo represaliados, donde no hubo muertos, donde fue una época donde, bueno, había dictadura, pero era una época donde pues se podía bailar rock and roll, por ejemplo. Pero obviamente, pues toda esta visión de la transición y del últimos años del franquismo como una época pacífica, tranquila, pues no es verdad, ¿no? Es una completa mentira, como has dicho tú. ¿Cuáles son los principales mitos de este periodo y por qué crees que nos han vendido así?
Bueno, el primer mito, lo ha citado Pablo, es decir, que el final de la dictadura o el final del franquismo como tal fue un proceso, bueno, que al final era un autoritario, un anciano autoritario que andaba por ahí, que se le iba la cabeza de vez en cuando y cuando se le iba fusilaba a alguien, pero vamos, pero nada, no tenía importancia. Es totalmente falso. En los 10 últimos años del franquismo, los que analizo en el libro, hubo más de 50.000 represaliados políticos que están documentados en documentación oficial, de los cuales 11.000, los que han pasado por la cárcel, están aquí citados, agrupados por comunidades autónomas. Por supuesto, el marco jurídico, ¿no?, y la seguridad jurídica tan de moda últimamente, pues resulta que ahí no había ningún problema, no había ninguna. O sea, cuando Franco muere estaba en vigor la ley antiterrorista, o el decreto de ley antiterrorista, que realmente era un estado de excepción permanente y que dotaba de poderes tales a la policía como para poder practicar registros sin autorización judicial. El jefe de policía decía, a tal sitio, y lo ponen ustedes patas arriba, lo ponían patas arriba, amparados por la ley. O sea, no era en modo alguno una cosa suave, no. La cárcel, antes de morir Franco, estaba hasta arriba. Segunda de las cosas que tendríamos que tener en cuenta. También la prensa de la época, y ahora también se dice, bueno, pues realmente lo que pasaba es que había unos cuantos folclóricos que se dedicaban a tirarle piedras a los guardias porque era divertido, te reías, estaba bien. Eran chicos jóvenes. Mentira. La mayor parte de los represaliados políticos que hubo en esa época eran trabajadores, seguidos a cierta distancia por nacionalistas, concretamente nacionalistas vascos. Los estudiantes y gente más joven eran aproximadamente el 20% de los que condenó el Tribunal de Orden Público. O sea, trabajadores. No eran gente que se dedicaban a pasárselo bien y luego después irse a tomarse unas cañas. No, trabajadores. Luego después está el tema de que con la ley de amnistía se solucionaron los problemas. Eso es una verdad a medias. Con la ley de amnistía sí hubo un día simbólico en que no hubo presos políticos en las cárceles. Pero, ¿a cambio de qué? Porque tenía su letra pequeña. Y la letra pequeña es que al mismo tiempo garantizaba la impunidad absoluta de torturadores, jueces, militares que participaron en Consejo de Guerra y otras autoridades que de alguna manera quedaron excluidos de cualquier tipo de coerción o represión por todas las responsabilidades que tenían. Que la transición fue una época maravillosa de paz y amor y que todos nos llevábamos bien, absolutamente falso. En la transición hubo muchos detenidos, concretamente el año que más gente procesó el Tribunal de Orden Público fue en 1976, ya muerto Franco, no los mandó Franco a la cárcel, los mandaron otros, y también hubo cantidades importantes de muertos. Fueron los años más importantes para las actividades de las bandas parapoliciales, para la impunidad policial y para los asesinatos en comisaría, que también los hubo. Entonces, que nos vendan ahora la milonga de que aquello fue una cosa negociada, tranquila, pacífica, etcétera, naranjas de la China, es mentira. Si tuvieron que ceder en algo, fue porque habían perdido el control de la calle, porque el aparato represivo había fracasado frente a las movilizaciones. Y entonces, asesorados, por supuesto, por organizaciones tan filantrópicas como la CIA y otro tipo de entidades, de
no ONG, sino de organizaciones raritas, pues decidieron que había que cambiar el tercio y había que buscar una salida que no fuese el enfrentamiento en escalada y cada día más grave. Solución: buscaron la respuesta y la salida clásica, cambiar algo lo menos posible para seguir haciendo lo que nos dé la gana. ¿Qué es lo que hicieron? Ofrecieron libertades políticas a la baja y también se buscaron la manera de que pudiesen mantenerse dirigiendo el aparato de Estado los mismos que lo habían dirigido hasta ese momento, con lo cual pues nos encontramos lo que hay hoy, o sea, un Tribunal Supremo que dice una serie de cosas rarísimas, unos jueces que dicen lo que se les ocurre por la cabeza y una serie de personas que, bueno, es que no hay manera de que entiendan las cosas más que en función de sus propios intereses. Y finalmente está el tema de las leyes de memoria histórica. Todos habéis oído la cantinela de que realmente con las leyes de memoria histórica lo que se pretende no es ni más ni menos que abrir viejas heridas, buscar revanchas, perseguir a los vencedores y que realmente pues que eso les importa a 4 gatos. Primero, falso, y segundo, es una postura que es imposible de mantener. Estamos hablando de ocultar 100 y pico mil muertes por asesinatos cometidos durante la guerra y al principio de la guerra. Estamos hablando de que se olvide que hubieron miles de presos y que al final de la dictadura hubiese también miles de presos y que mandados a la cárcel por tribunales especiales o por tribunales militares. No es revancha, lo que se busca es justicia, reparación y no repetición. No es venganza en ningún momento. Bueno, algo que recalcas bastante en el libro, ¿no? Aparte del tema de los represaliados y los presos, es el tema del aparato represivo, ¿no? De los jueces, militares, policías. ¿Qué instrumentos utilizó la dictadura para hacer frente a esta oposición antifranquista? Y bueno, ya lo has dicho ahora, pero ¿fueron suficientes para acabar con esa oposición al régimen? No fueron suficientes, pero fueron hábiles. Y primero, utilizaron todo el aparato represivo en su mayor extensión, ya fuese mediante medios legales, es decir, la policía y los jueces, o mediante medios no tan legales como eran los famosos incontrolados y bandas parapoliciales que casualmente estaban organizados por lo que luego después acabó llamándose CNI. Ese tipo de gente pues cobraban del aparato de Estado por dar palizas, secuestrar, eran unos chicos simpáticos, juventud sana, como decían ellos. ¿Y qué pasó con toda esta gente, con estos policías militares durante los años de la transición? Porque, como bien has hablado, con la ley de amnistía, pues muchos de ellos, pues no, al final pasaron a ser policías demócratas. Bien, el caso más grave fue uno de los últimos. En Canarias había un elemento comisario que se llamaba Matute, y este elemento era maestro en artes marciales. A un preso político que tenía allí lo mató a golpes. ¿Y qué es lo que resultó? Pues que fue el primero de los amnistiados por la ley de amnistía, o uno de los 10 primeros amnistiados por la ley de amnistía. Siguió carrera en la policía y llegó hasta los más altos rangos que se puede llegar dentro de la policía. Ese es el ejemplo más claro. O sea, la referencia, un señor mata a alguien, estaba en la cárcel y lo sacaron de la cárcel aplicando la ley de amnistía. Los que ni siquiera habían ido a la cárcel no tuvieron ni que preocuparse, siguieron haciendo de las suyas. Y bueno, para finalizar, porque por desgracia se nos acaba el tiempo, y bueno, si alguien tiene preguntas, no sé si tendremos tiempo para preguntas, creo que no, pero bueno, si no, pues podéis preguntar ahí en la mesa cuando esté firmando Julio Libros, que espero que lo compréis, que es muy importante, no libros como este.
en estos tiempos, ¿no?, tan aciagos que nos está tocando, ¿no?, de dónde la reacción, ¿no?, está levantando cabeza, ¿no?, con lo que estamos viendo y demás, ¿no?, como, pues eso, la extrema derecha pues está pues levantando cabeza, ¿no?, y pues yo creo que es más necesario que nunca hacerles frente, ¿no?, en las calles. ¿Por qué crees que pues, los trabajadores o los jóvenes deben leer tu libro, Los últimos zarpazos? Bueno, vamos a ver, yo creo que existe una grave falta de información para los jóvenes. La propaganda que se ha hecho y que hemos citado ahora ha hecho mella en ellos y consideran pues, que son cosas de abuelo cebolleta, que no tienen nada, que no. Si miramos un poco la historia, vemos el ejemplo del final de la República Española, ¿no? La República tenía una serie de leyes democráticas que desaparecieron, directamente, desaparecieron. Y más grave aún en el caso de las mujeres, que las condenó a la cocina legalmente, según su propio marco jurídico. Entonces, esto tienen que ser conscientes. Y lo que se pretende con este trabajo no es llorar y decir, pobrecitos, qué mal nos pasamos y qué mal nos trataron, no. Lo que se pretende es dotar, entre otras cosas, a la juventud de una serie de datos contrastados que les puedan permitir conocer qué es lo que pasó y que les puedan permitir rebatir en asambleas, en reuniones, en cursos, en seminarios, qué es lo que fue la dictadura, por qué pasó y qué consecuencias tuvo, para evitar que vuelva a suceder. Bueno, pues no sé si tenemos tiempo para preguntas. 2 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, súper breve. Pues eso, el que quiera hacer una pregunta, muy breve, y si no, eso, la mesa ahora en la firma, puede preguntar cualquiera y demás. ¿Está todo claro? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, pues la voy a hacer yo. ¿Hay alguno de los presentes en la sala que tenga algún represaliado que conozca para ver si lo encontramos en el libro? Nombre, por favor. ¿De qué comunidad autónoma? En ese momento de la detención vivía en Vitoria. No me he encontrado. Ah, pues si no las ¡Ostras! Estás haciendo trampas, hay que apuntarle para el siguiente, hombre. Ofrezco la información porque tuve el encuentro con Francisco Caro, Hostia. capitán de la Guardia Civil en Nieves, que mató a un detenido. Ah, bien. Hospitalidad cariñosa, entiendo. No voy a creer. Vale. ¿Tú querías algo? Ah, No, yo creo que igual está fuera de tiempo en mayo del 69, Mario Diego Cabote. Sí. Está en el libro. Está en el libro. pues tenemos que acabar. Eso, cualquiera, vamos a poner ahí una mesa con los libros para que firméis y demás. Y bueno, también eso, está el stand de la Fundación Federico Engels, que podéis encontrar el libro Los últimos zarpazos, también los he escrito yo, la lucha contra el franquismo, las culturas y la secreta de Franco. Y bueno, cualquier cosa, aquí estamos. Y bueno, yo creo que libros como el de Julio son más necesarios que nunca, porque eso, nos tenemos que armar de teoría para seguir luchando contra lo que nos viene, contra la reacción y contra el fascismo. Así que, como diría esa frase, no pasarán. Bueno. Gracias, Julio.